Dios bendiga a las familias de este ministerio. Dios bendiga a los caballeros que buscan al Señor. Dios bendiga a las mujeres solteras que crían hijos solas. Dios sea el Padre de tus hijos. Dios bendiga a los jóvenes. Dios bendiga a los niños. Dios bendiga al pastorado de esta casa. Dios bendiga a esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios te quiere llevar a la cumbre más alta de la plenitud. Dile a tu hermano: Dios te quiere en plenitud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es fiel. Regálale una sonrisa a su hermano que está a su lado. No, pero sincera. Sincera, de verdad, que sea honesta. ¿Cuántos esposos hay aquí esta noche? ¿Dónde están los esposos? Es que escuché un mundo. Dele un beso a su esposa en la boca allí. Eso. Dice: si el pastor no lo manda, no nos los dan. Dice Carolina: gracias, pastor. Dios es hermoso. ¿Cuántos creen que Dios es hermoso? ¿Cómo usted cree que Dios es hermoso si no lo ha visto? Dios es fiel. Saluda a su hermano que está a su lado. Vaya, salúdelo. A ese que le pasó por al lado y no lo miró. Usted sabe que a veces la gente se hace así la desentendida y ve al hermano que lo conoce y le pasa como que si no lo hubiera visto. Vaya, busque a ese hermano, salúdelo. No, sí, eso pasa. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí o no? Camarógrafo, ¿pasa o no pasa? Camarógrafo. Camarógrafo. El hombre está metido en la cámara. Me pasaste al lado, ¿ah? Me pasaste al lado y no me saludaste. Por eso es que vino a saludarme. Gloria a Dios. Esta noche, hermanos, queremos compartir un tema que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestro corazón, para compartir a la iglesia de Dios. Estaba en Panamá y conversaba con mi esposa. Tenemos un negocio en un colegio y le decía que la semana de vacaciones yo quería pues sacar unos días para estar con Dios, para separarme de mi rutina diaria, separarme por unos días de todos mis cargos, responsabilidades, y buscar la presencia de Dios por los días que vienen, por todas las cosas que Dios quiere hacer, buscar claridad, tener ese tiempo con el Señor que muchas veces escasean los cristianos en nosotros por el afán, por las responsabilidades del hogar, en la iglesia, en la familia, y que todo cristiano debe tener un tiempo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo cristiano debe tener un tiempo separado con el Señor, donde no haya esposa, donde no hayan hijos, donde no haya familia, donde no haya liderazgo, donde no haya nada. Sencillamente tú y Dios. ¿Alguien está conmigo en esta hora? Por ahí dijeron Dinora y Raúl, pero no los veo. No están por aquí, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Y mi esposa me dice: pero no lleves nada más ropa de encierro, como si fueras preso. Lleva ropa para el culto, porque tú sabes si te ponen a predicar allá. No, hombre, ¿para qué voy a estar llevando yo ropa para allá, hombre? Sí. Yo lo que menos quiero llevar es maleta. Es más, yo voy a estar encerrado, así que nadie me va a oler allá. Yo voy a estar ahí un tiempo con el Señor. Y el que entra se la aguanta, pues. Y gracias a Dios por las esposas. Todos los casados digan: gracias, Señor, por mi esposa. Hay veces que hay que escuchar a las esposas. ¿Cuántos dicen amén?
Mi hermano, hay veces que hay que escuchar a las esposas. Cuando llego aquí, lo primero que me dice la pastora Jena fue: vas a predicar el miércoles. Yo dije: gracias, Señor, por mi esposa, porque si no hubiera predicado en camiseta y pantalón corto aquí esta noche. Muy bien, vámonos a la Biblia, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en, léalo conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Diga conmigo: las escrituras fueron inspiradas por Dios. Las escrituras es palabra de Dios. Diga conmigo: la escritura es espiritual. Cuando un predicador, cuando un maestro, cuando un pastor, cuando un apóstol, cuando un profeta predica la palabra o enseña la palabra de Dios, enseña la palabra espiritual, porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu y en él no hay carne. Dios es espíritu y en él hay vida. Entonces, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: la Biblia es inspirada por Dios. No fue inspirada por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, no fue inspirada por Moisés, no fue inspirada por ninguno de estos hombres que hicieron grandes señales y milagros en la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios. Todo lo que está allí es espíritu de vida. ¿Alguien está conmigo en esta noche, en este lugar? ¿Cuántos desean que le vaya bien en la vida? Todos deseamos que nos vaya bien. Nadie desea que le vaya mal. Yo tampoco deseo que me vaya mal, ni mucho deseo que le vaya mal a usted. Mi deseo es que Dios bendiga su casa, bendiga su familia y bendiga todo lo que usted emprenda. Amén. Pero esta noche quiero compartirte algunas cosas importantes, porque la escritura, la palabra de Dios, es la doctrina de Él. Amén. Para hacer la voluntad de Dios hay que ser enseñados y adoctrinados en la palabra. En el Antiguo Testamento, doctrina significa lo que es recibido. Dígale a su hermano que está a su lado: doctrina significa lo que es recibido. Dígaselo. Doctrina significa lo que es recibido. Por eso cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los fariseos, los saduceos y toda esa gente andaba detrás de Jesús buscando ocasión, buscando algo para acusarle, buscando una palabra, buscando un hecho, buscando algo para acusar y prender a Jesús. Y Jesús un día le dice: esta doctrina no es mía, esto es lo que he recibido de mi Padre. Amén. Lo que nosotros recibimos en esta casa es una enseñanza que viene del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nosotros recibimos en enseñanza, lo que nosotros recibimos los miércoles, los viernes y los domingos, es una enseñanza que viene del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Que nos instruye, que nos dirige,
que nos corrige, que nos enseña el modelo de vida que nosotros como cristianos debemos adoptar en nosotros. La palabra es espíritu, y como la palabra es espíritu, nos quiere enseñar a nosotros a vivir en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna persona carnal puede discernir las cosas del espíritu, porque son inspiradas por un espíritu, pero no cualquiera, por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra no se puede razonar, la palabra no se puede interpretar a nuestro modo, sino bajo la revelación del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le pasa a la iglesia hoy día y por qué la iglesia está caminando en otra ruta? Porque no está viviendo en el Espíritu. La palabra que recibe, en la que somos adoctrinados, no la estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Deseo mucho de Dios, pero hago poco por Dios. ¿Alguien está conmigo en este lugar? Si Dios trajo esta palabra es porque a alguien le está hablando, por lo menos a uno. Dios le está hablando. Entonces, lo que hemos recibido de Dios es una enseñanza que nos va a dar la ruta para llegar a la salvación, que es lo más grande que el hombre puede tener. Tu trabajo no es lo más grande que tú puedes tener. Aunque ahorita estés cabeceando por tu trabajo, no es lo más grande que tú tienes. Tu esposa o tu esposo no es lo más grande que tú tienes. Tus bienes, tus posesiones, no es lo más grande que tú tienes, aunque te dan poder y te dan un sentimiento de autoridad, de posesión y de dominio. ¿Alguien está conmigo en este lugar? La palabra es espíritu de vida que nos muestra la ruta a la salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos por el Señor? Todos queremos ser salvos. ¿Cuántos están caminando en la palabra inspirada por Dios? Este es un ministerio que recibimos enseñanza, pero en abundancia. Recibimos una enseñanza abundante, muy abundante, constantemente. Dios nos está hablando, nos está hablando, nos está hablando, nos está mostrando la ruta de su voluntad, nos está enseñando cómo debemos agradarle a Él, cómo debemos caminar con Él. Pero no seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la enseñanza, hacedores de la palabra que Él nos enseña por medio de los siervos que Él usa en esta casa y a nivel nacional. La voluntad de Dios muchas veces no es lo que nosotros pensamos, ni mucho menos lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios se dirige en el Espíritu y es aquella que nos dice a nosotros por donde Dios quiere que nosotros caminemos. La voluntad de Dios, yo sé que Dios está confirmando esta palabra. La voluntad de Dios no trabaja en el razonamiento del hombre. La voluntad de Dios no trabaja en lo intelectual del hombre. La voluntad de Dios no trabaja en la voluntad del hombre. La voluntad de Dios quiebra, rompe todos los esquemas nuestros.
todos nuestros esquemas, todos nuestros pensamientos, todo nuestro intelecto lo hace nada. ¿Aló? La enseñanza conduce al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina. La enseñanza que recibimos nos conduce a nosotros a tener una experiencia íntima con la voluntad de Dios. Dios crea al hombre, y cuando Dios crea al hombre, lo crea por su voluntad. Amén. ¿Alguien está conmigo esta noche? Todos los dormidos digan aleluya. Se durmió el camarógrafo vivo ahí atrás, que toma una que no es. Y los despiertos dicen gloria a Dios. Más o menos. Dios crea al hombre bajo su voluntad. Amén. Dios crea al hombre en su voluntad. Él quiso crear al hombre, ponerlo en la tierra, ponerle una compañera, establecerlo en el huerto. Aló. Dios creó al hombre a su voluntad. Le dijo al hombre: haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Y el hombre caminaba en la voluntad de Dios, porque el hombre era espiritual. Amén. El hombre era espiritual, así que hacía todo lo que Dios le mandaba. Cuando el hombre peca, el hombre se aleja de una vida en el espíritu. ¿Alguien está conmigo en esta hora? El hombre se aleja de una vida en el espíritu y se da cuenta que está desnudo. Automáticamente, espiritualmente, murió. Y empezó la voluntad de él a ejercer dominio en el lugar donde había sido establecido, y por eso lo sacaron del huerto. Porque ya no iba a hacer lo que la voluntad de Dios le había dicho que hiciera, sino que iba a hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que estoy predicando en griego. Dale interpretación a mis hermanos, Señor, porque ya aquí, Señor, tú sabrás. Entonces, Dios le dice al hombre: por mucho que intentes, no vas a poder, porque has muerto espiritualmente. Y sobre tu carne dominan los deseos de este mundo. Entonces Dios tuvo que sacarlo, porque si no iba a seguir comiendo de lo que Dios le dijo que no comiera. Amén. Dios lo saca, y cuando lo saca, dice la Biblia que Adán tuvo a sus hijos, pero los tuvo bajo su ¿qué? ¿Cómo crió Adán a sus hijos? ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿Qué cosa? ¿Ah? Adán creó a sus hijos. Dios creó a Adán a su imagen, según su semejanza. Y cuando Adán tiene a sus hijos, de sed en adelante, los tiene ¿a qué? A su imagen, según su semejanza. O sea, a su voluntad, pues. Y de allí en adelante vemos toda la inspiración de las escrituras del pueblo de Israel, por aquí, ganando por allá, esclavo, y esto y lo otro, porque el hombre ya tenía una voluntad propia. Ya el hombre no caminaba en el espíritu, caminaba bajo su voluntad. Entonces Dios tenía que darle constantemente un líder para que los guiara
y los llevara de victoria en victoria y los sacara de las persecuciones, de las guerras que tenían, y los llevara victoriosos por donde ellos iban. Porque el hombre por sí solo no tenía la capacidad de hacer la voluntad del Padre. Necesitaba un líder que lo dirigiera y lo guiara para que él, por medio de su líder, alcanzara algo en la vida. ¿Alguien está aquí en este momento? Cuando Jesús viene a la tierra, ve la condición del hombre, ve todo lo que el hombre está viviendo, ve todo lo que el hombre está pasando, y desde los cielos dice: el hombre ya no es bueno nada. Ya lo borré del mapa una vez y prometí y dije que no lo iba a hacer más. Con agua no más. Y se reunieron en aquel entonces, 1000 años atrás, que para Dios es como un día, pero 1000 años para nosotros representa ejecución. Alguien que tenga 999 años aquí. A la hermana Dinora, que no vino hoy. El hermano Luis López, el pastor Luis López. ¿Cuántos años tiene Luis López? 964. Por ahí, ¿eh? Y te ves como de 40. Entonces se reunieron en el cielo la junta directiva. Y cuando estaba la junta directiva en el cielo, ya no hay sangre en la tierra que pueda limpiar el pecado del hombre, porque es demasiado. Sube delante de mi presencia, dice Dios, con un olor espantoso, porque el hombre anda desordenadamente según los pensamientos de su corazón, y los designios y los pensamientos de su corazón son malos. El hombre está insoportable en la tierra. Alguien tiene que bajar, morir por ellos y representarlos. Y salió por ahí el arcángel Miguel y dijo: se hizo un silencio en el cielo en ese momento. Y el amor de Dios prevaleció por nosotros, que dio a su Hijo para enseñarnos a nosotros cómo caminar en la voluntad de Dios. ¿Alguien está conmigo esta noche en este lugar? Jesús vino a enseñarnos la doctrina del Padre. Jesús vino a enseñarnos cómo nosotros teníamos que vivir y cómo nosotros podíamos alcanzar a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad, hacer la voluntad del Padre, llegar a hacer la voluntad del Padre. Tiene que haber una enseñanza que nos muestre la ruta de cómo llegar a alcanzar a hacer la voluntad del Padre. Porque nosotros muchas veces hacemos tantas cosas sin consultar con Dios. Y yo era uno. Hacíamos muchas cosas sin consultar con nuestros líderes, sin consultar con nuestros pastores, sin consultar con nuestros apóstoles. ¿Alguien está conmigo en este lugar? Voy a hacer un proyecto, quiero hacer una empresa, voy, planifico y todo se ve excelente. Voy, pago estudios, hago, muestro, se lo muestro a todo el mundo y me enamoro de una idea de negocio que para nosotros es excelente. Nunca la consulté con Dios, pero a mí me pareció excelente. Se lo mostré a mi vecina y mi vecina dijo: vas a tener éxito. No habrá, mi hermano, alguien que no te quiera comprar. Todo el mundo va a querer tu producto. Se lo mostré a mi primo y mi primo dijo: wow, yo quiero hacer eso, yo quiero invertir contigo. Y se lo empecé a mostrar a mucha gente y la idea de negocio de la que me enamoré nunca resultó.
porque lo hice en mi voluntad. Voy y empiezo a predicar en las calles, empiezo a predicar en las plazas, voy para acá, voy a hacer un evangelismo, voy a hacer lo otro, vamos a reunirnos, y no alcanzamos resultados, porque la voluntad de Dios es la enseñanza que recibimos para aplicarla y que ella nos dé mucho fruto. Si va a aplaudirle al Señor, hágalo por su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dice una muchacha: ese camarógrafo sí está bueno. Dios mío, me despeluca. Aprovechate para tomarme foto, ¿eh? Un selfie, ¡pa! Ese camarógrafo está hermoso, Padre, en el nombre de Jesus Christ. Coto, pégame. Y el hermano Coto un día va caminando por ahí con su santa pasta. Él siempre carga como una guitarra. Gracias. Oh, acá te escuché en la mente. Y siempre carga una guitarra atrás. Y va caminando por allí y miró a la hermana y se le movió el cabello ese que tiene adelante. ¡Pam! Y el hermano Coto hizo una mirada de Hollywood. Y la hermana dice: Padre, me estás confirmando. Yo sé que esa es mi sierva, pero es mi deseo. Cuando mis deseos predominan, cuando mi voluntad se hace, estamos en riesgo de fracasar en todo lo que hacemos. ¿Alguien está conmigo en esta hora? Cuando nosotros hacemos las cosas porque yo soy fulano, tengo este título de ingeniería financiera, me fui a estudiar a España, agarré a los chinos y les enseñé, hice y deshice, y mi estudio dice que esto va a ser un éxito en tu conocimiento. Y resulta que en el camino todo es diferente. Hasta para escoger a Coto es diferente. Así que, hermanitas, no miren a Coto, que lo tengo en Panamá. Lo vamos a casar con una china. Esa es broma. Varón, escuché por ahí que santo, como que di en él. Entonces, amados hermanos, todo lo que nosotros hagamos tenemos que aprender a consultar. Tenemos que aprender a desarrollar la humildad en el Señor para reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, que tenemos a un administrador aquí en la tierra. Aló, sea tu pastor, sea tu maestro, sea tu ministro, sea al que Dios te haya puesto. Hay que aprender en humildad a consultar. ¿Alguien está conmigo en esta hora? Nadie me gana consultando. Todo lo consulto desde que lo aprendí. Y desde que empecé a consultar, Dios empezó a bendecirme. Cuando todo lo hacía por mis capacidades, por mi talento, porque yo era Israel, me desgastaba mucho y obtenía poco. Hoy tienes poco porque lo has hecho en tus fuerzas. Hoy se ha detenido tu crecimiento porque lo has hecho en tus fuerzas.
Pero Dios esta noche te quiere llevar a más. Te quiere llevar a más. Dios quiere bendecirte en la humildad. Dios quiere bendecirte en la consulta. Eso es lo que más nos cuesta. Nos cuesta un montón, porque en la consulta nos pueden decir sí o no. Y como deseamos o queremos algo, prefiero no consultar para que no me digan, no. Hermanita, tal vez el muchacho con el que estás saliendo no va. Hermanito, tal vez esa que estás mirando no es. Tal vez estás pensando salir de tu trabajo porque tienes un gran proyecto y dices va a ser exitoso, pero no lo has consultado. Has dicho, Dios está conmigo, Dios lo va a hacer, Señor, ayúdame para hacerlo, Señor, ábreme puertas, pero nunca le he preguntado, ¿estás allí, Señor? ¿Alguien está conmigo en esta hora, en este lugar? 2. La enseñanza conduce al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la enseñanza afecta tanto el intelecto como la voluntad humana. Tres, Jesús, el objeto inmediato de la doctrina y la conducta del creyente, es el resultado. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 25 en adelante. Denle una ofrenda de palmas a esos muchachos de atrás que están buscando la revelación del versículo. Ese es para ellos, ese es para ellos. Ahí están, ahí están. Dice, siervo, pásemelo. Dice 26. No, déjenlo allí, déjenlo allí. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, léalo usted, ¿qué dice? Lo que había recibido del Padre. Jesús no trajo algo nuevo, trajo la voluntad de su Padre y enseñó para que el hombre aprendiera a vivir. Y dice, si alguno oye mis palabras y no las hace, es hombre insensato. Pero si alguno oye mis palabras y las hace, ese está fundado sobre ¿qué? Y está fundamentado sobre ¿qué? Vendrán ríos, vendrán vientos, vendrá lo que sea y no lo destruirá. Su casa permanecerá porque él está fundado en la voluntad de la enseñanza del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano que está a tu lado, en la enseñanza está tu riqueza, en la enseñanza está tu crecimiento, en la enseñanza está el camino de la voluntad de Dios,
¿Quieres tener éxito? Consulta con Dios. ¿Quieres crecer? Consulta con Dios. ¿Quieres que tu ministerio crezca, sea bendecido? Aprende a consultar y vas a crecer y a dar mucho fruto. Pero menospreciamos la enseñanza, tomamos en poco lo que recibimos, se nos olvida lo que Dios nos dice y las promesas no se pueden cumplir porque olvido el camino del cumplimiento de mi promesa, olvido lo que tengo que hacer para que mi promesa se cumpla en mi vida. Yo veo esta noche promesas estancadas, promesas sin cumplimiento, porque hay gente que ha olvidado la ruta. Dios te está diciendo esta noche: vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, te está diciendo Dios esta noche. A partir de hoy ya no hagas nada en tu voluntad, porque es un juego de ajedrez, es un juego de mucho riesgo hacer las cosas a tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Gracias por mi esposa, Señor. Yo estoy viendo a Dios en mi vida. Estoy viendo a Dios en mi familia. Dile a tu hermano que está a tu lado: para crecer hay que humillarse. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Hermana Anaxi, dígale a la hermana guapa que está a su lado de ojos verdes: para crecer hay que humillarse. Hermana de ojos verdes, dígale al guapo a este que está aquí: si quieres novia y esposa, humíllate. ¿Alguien está conmigo en esta hora? ¿Cuántos quieren crecer? Padre, a los que dijeron amén, ayúdales. No fueron muchos, pero eso, ayúdales. ¿Cuántos quieren crecer? Ah, se agregó un grupo más. Señor, ayúdales. ¿Cuántos quieren crecer? Señor, se agregó otro grupo más. Señor, ayúdales. ¿Cuántos quieren crecer? Todos queremos crecer. Llevo casi 5 años en este ministerio. Llevo prácticamente la edad de mi hija, mi única hija. Pero ya le dije a mi esposa que este mes está lista para la foto. Sí, ya tengo los días contados en mi mente. 2 semanas más y la embarazo. Sí, es que el apóstol me dijo. Y estoy viendo a Dios en nuestras vidas. Tengo casi 5 años de estar en este ministerio. Llego a este ministerio con una familia destruida, con una esposa que me mandaba, como hay varios hermanos aquí, con una esposa que yo le decía: esto es verde, y ella decía: eso es morado. Y era verde, porque no teníamos enseñanza. Se hacían las reuniones todos los domingos a las 6 de la tarde en Tumba Muerto. Mi esposa, con 7 meses de embarazo, era muy intensa, pero no es que era así, era por todas las cosas que yo había creado en su corazón cuando estaba apartado del Señor. Y mi esposa, llegamos a un día del amigo que hacían en la iglesia en aquel entonces. Bueno, llegamos, mi esposa con 7 meses de embarazo, mi hermana intensamente invitándome todos los domingos. Yo le decía: algún día voy, algún día voy. Y empecé a ir. Mi esposa fue esa vez, no fue más. Empecé a ir. Le decía yo a mi esposa: vamos. Me decía: no, yo soy de Osana. Pero vamos. No, yo soy de Osana. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste? No se acordaba, tal vez hacía 2 años atrás, 1 año atrás.
le decía, bueno, yo dejé de insistirle y empecé a ir. Y cada vez que llegaba a la casa, llegaba nuestro apóstol y nos traía una enseñanza efectiva que penetraba a lo profundo de mi corazón, quebrantaba mi corazón, partía mis tuétanos. Y llegaba yo meditando a la casa y diciéndole, Señor, ayúdame. Y me fue gustando las cosas que fui escuchando, porque veía a Dios cómo nos dirigía por medio de la enseñanza para que nosotros pudiéramos mejorar. Yo era de los jóvenes que llegaba a mi casa a las 11, 12 de la noche, salía de mi trabajo, todo el tiempo andaba con una mochila atrás y me iba a jugar fútbol, porque no quería llegar a mi casa. Llegaba a mi casa pero cuando mi esposa estaba dormida, porque yo no quería pelear. Pero yo entraba a la casa, así como entran algunos hermanos a veces, y estaba la mujer con un rollo, con una bata blanca, acostado de lado, mirando hacia la pared. Y yo entraba suavecito, agarraba la toalla y me metía al baño. Y cuando venía del baño, no hay un músico aquí que ponga una música así. Estaba la mujer sentada en la cama con los rollos para abajo, y levantaba la cara lentamente. Y mi corazón empezaba Cualquier parecido es pura coincidencia, siervo, ¿oíste? No se lo voy a decir a nadie, no te preocupes. Alúmbralo en la cámara para que se vea, siervo. Alúmbrale ese que está allá, ¿ve? Cualquier parecido es pura coincidencia, para que lo vean en internet. Entonces, no me atrevía yo a decirle nada, nada más suspiraba. Porque la enseñanza que recibía en la casa me estaba dirigiendo para que me fuera bien. Y venía mi esposa, tú no tienes mujer, ¿por qué llegas a esta hora? ¿Con quién estabas? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Con quién estabas? Con la señora Balón, en la cancha con mis amigos, en Juan Díaz. Has agarrado eso de fiesta y piensas que es relajo. Y llega el apóstol el domingo y un jueves más y me despido del Balón, Señor. No llego más tarde a la casa. Y fui ese jueves a jugar fútbol y me han dado una patada, mi hermano, que yo tenía ganas de pararme y meterle un poco de puñetes a ese muchacho. Y nada más lo vi así. Y el asunto fue que la euforia del calor del juego me hizo también bendecirlo. Y lo puse a volar en el aire, dio 3 vueltas. Oh, ya los hermanos están imaginándose la historia. Y llegué yo a mi casa cojeando. Pero cuando entré a la puerta puse el pie fuera. No quería que mi esposa se diera cuenta. Y entraba yo y veo que tu pie te duele. Y yo soy un varón. Y me metía yo al baño y ay, Señor, sáname, Padre, sáname. Si Dios me estaba dirigiendo y me estaba diciendo que no hiciera eso. Y así fue el Señor poco a poco. Vine a mi encuentro, empecé a caminar, empecé a recibir la enseñanza. Y un día el pastor toca un tema de casarse en el Señor.
Miren, nada de esto estaba escrito en el librito, pero Dios sabe por qué lo está diciendo, ¿sí o no, Joan? Y tocó ese tema de casarse en el Señor, de no casarse en fornicación. Y ese día ese tema me ejecutó. Llegué yo a la casa sin cabeza, no sé ni dónde se había quedado. Y cuando llego a la casa meditando, yo digo, toda mi miseria es porque me casé en pecado. Si alguien me hubiera enseñado que casarse en pecado traía terribles consecuencias, no me hubiera casado en pecado. No sabía, Señor. Y me fui para mi casa sin cabeza. Estábamos en tumba muerto. Y todo lo que me pasaba y los problemas, yo decía, ¿este es por qué me casé así? Entonces empecé yo mismo a ver, a señalarme, pero me esforzaba porque las cosas mejoraran. Estamos en Carrasquilla y el hombre vuelve y toca el tema. Y cuando toca el tema mi corazón empieza a tuc, 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 tuc. ¿A alguien le ha pasado eso? Nada más a mí. Uno que me levante y me diga de verdadita, pues, que sí le ha pasado. Nadie. Ah, el hermano Turbidio. Entonces, ese día levanto mi mano y le digo una pregunta. Pastor, yo tengo una inquietud. Si uno ya fue a su encuentro, uno, papá, y le puse el caso, y él me dice, ¿ese eres tú? ¿Ese es tu caso? Yo le digo, sí, ese es mi caso. Mira, todo eso se ha cortado en tu vida, porque tú has venido haciendo esto, y Dios me habló ese día, y mi esposa y yo quedamos quebrantados, y Dios te ha venido bendiciendo, y te va a seguir bendiciendo mucho más. Me fui con la cabeza ese día que había dejado en tumba muerto. Le dije, gracias Dios, porque tú haces todas las cosas, aun cuando nosotros no la merecíamos. Amados hermanos, y el Señor empezó a llevarnos, proceso tras proceso, proceso tras proceso. A ver, cuando salí de ese trabajo no tenía ni qué comer, no sabía ni qué iba a hacer de mi vida. Le dije, Dios, ¿por qué me pasó esto cuando me sacaron del trabajo? Y Dios me dijo, es por tu salvación. Le digo, si esto es por mi salvación, entonces voy a caminar en mi salvación. Y desde que salí de ese trabajo, mi hermano, hemos caminado en contra de todo, con una hija y una esposa padeciendo por causa de lo que habíamos creído, por amor al Señor, porque Dios nos había dicho, esto es por tu salvación. Y yo le dije, Señor, si este es por nuestra salvación, ayúdanos. Y empezamos a caminar, y no había día que no hubiera escasez en mi casa. Todos los días tenía escasez, y nos manteníamos caminando, esforzándonos por el Señor. Salía yo de mi casa, escuchaba que el apóstol había padecido por causa de Dios, y dije, si Dios lo hizo con él, tiene que hacerlo conmigo también. Y empecé a caminar, y me iba por allí casi todos los días de mi vida a predicar en las calles, a predicar por aquí, a predicar por allá, célula por aquí, célula por allá, visitando a la gente, metido en eso, porque yo le decía, Dios tiene que proveer para mi hija y para mi esposa, Dios tiene que proveer para mi casa. Y cuando llegaba a la casa, amado hermano, 10, 11 de la noche, mi esposa ya no como antes. Gracias a Dios. Ya la pastora Dali había conversado con ella. Pastora Dali, saludos, bendiciones. Y ya la enseñanza le había ayudado a ella también. Y decía, mi amor, dulzura mía, terroncito de azúcar, no llegues a esta hora. Tú tienes esposa e hija. Y yo... tu papá está soltero, no tiene mujer. Y yo, eso es verdad. Y yo no le decía nada. Yo decía, tengo que hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Habían momentos, iglesia,
en los que yo no sabía ni qué iba a comer al día siguiente. Y mi esposa llorando se apretaba en mi pecho y me decía, Israel, yo le decía, tranquila mami, que Dios va a proveer. Y cuando ella se iba acostada confiando en mí, yo me iba delante del Señor, Señor, que su pa loco, viejo, no tengo en nada, viejo. Y me derramaba como un niño madrugadas enteras, vigilias enteras delante del Señor. Y cuando iniciaba la aurora del día, estaba la provisión de Dios. Y le dije a Dios, para acabar, hay hermanos que ya me están llamando, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? El día que salimos de esta casa, no salimos para alquilarnos en un lugar. Dios nos va a dar nuestra casa. Y pasaron los días, como la canción del pastor Dixon, pasan los días y no veía nada. Y mi esposa me puso un ultimátum y me dijo, a mí no me preñas si no es en nuestra casa. Yo, ¿cómo? Señor, yo quiero tener otro bebé, pero ella dice que aquí no. ¿Y qué usted cree que pasó? Se me acercó un siervo hace unas pocas semanas atrás y me dijo, te voy a regalar tu casa. ¿Alguien está aquí en esta hora, en este lugar? Y no solo eso, muchas otras cosas más el Señor nos está añadiendo. ¿Quieres crecer? Pégate a la visión. Humíllate, consulta y Dios te va a engrandecer. Músicos, pastores, líderes, adultos, esposos, esposas, jóvenes, profesionales, empresarios, hay más para ti. No has llegado hasta donde Dios quiere que tú llegues. Hay más para ti. Tal vez estás frustrado, tal vez te sientes cansado, tal vez te sientes decepcionado y has estado enojado y de doble ánimo, producto de que has estado caminando en tus fuerzas, pero Dios quiere darte más. Ponte de pie. Cuando se recibe la enseñanza y se aplica, ella nos guía a un nuevo estilo de vida que nos llevará a dar mucho fruto. La enseñanza que Dios nos trae cada día, la enseñanza que recibimos en esta casa, es la ruta para un cambio de vida, para que un nuevo estilo de vida, para que el nuevo hombre, el hombre que se renueva en el Señor, el hombre interior, pueda ver frutos de Dios en abundancia. Si hay alguno esta noche que le quiera decir a Dios, Señor, yo no he estado caminando en tu voluntad, yo he estado caminando en mi conocimiento, aún en el ministerio, Señor, he estado haciendo las cosas, pero no agradándote a ti realmente, aun cuando las he hecho pensando que las hago para ti, las estoy haciendo para el hombre. Si hay alguno esta noche que le diga a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame.
soy malo, soy hipócrita. La palabra tuya no vive en mi corazón y me he agotado. Yo te necesito, Señor, que renueves mis fuerzas. Yo necesito, Señor, un renuevo en mi vida. Necesito, Señor, que tú nos des aliento. El principio de tu crecimiento viene en tu humillación. Porque no hay corazón contrito y humillado que Jehová desprecie. Hay que volver a Dios. El resumen de esta enseñanza: hay que volver a Dios. Hay que volver a Dios. Iglesia toda, hay que volverse a Dios. Hay que reconocer a Dios en nuestras vidas. Hay que volverse al principio. Hay que volverse a los tiempos de intimidad. Hay que volverse a los tiempos de la pasión por Dios. Hay muchos que oraban a Dios con fervor. Oraban a Dios de día, de tarde, de noche, de madrugada. En las calles, en el trabajo, en la plaza. Y cuando iban delante del Señor sentían olores, aromas, fragancia. Recibían la visitación de Dios. Pero ahora algo se apagó. Y ya me da igual todo. Quiero volver.